Durante años, Nathaniel Crane había dirigido su bulliciosa cadena de restaurantes desde la pulida distancia de las salas de juntas y las hojas de cálculo. El negocio Crane Kitchen Co. había sido heredado de su difunto padre, un hombre que lo convirtió de un simple restaurante en un nombre respetado en todo el Medio Oeste. Nathaniel, a su vez, lo amplió a 12 locales, pero en algún punto de ese camino se había alejado demasiado de las baldosas que una vez cimentaron el legado familiar. Últimamente algo no encajaba. Los informes, demasiado perfectos. Las finanzas, estables. Y sin embargo, las quejas seguían llegando. Clientes descontentos por la lentitud del servicio. Empleados que susurran sobre cargas de trabajo imposibles. Los índices de rotación aumentaban silenciosamente. Algo no solo no funcionaba, sino que se estaba desmoronando. El punto de ruptura fue una conversación escuchada en la puerta de su suite ejecutiva. Siempre les falta personal, había murmurado un ejecutivo. Pero el director echa la culpa a los trabajadores. Dice que no quieren venir. ¿En serio? No me lo creo. Eso era todo lo que Nathaniel necesitaba oír. A la semana siguiente, reapareció, no como consejero delegado, sino como Nathan Cross, un nuevo aprendiz con los ojos muy abiertos, corte de pelo corto, pantalones caquis de la empresa y una etiqueta con su nombre que no dejaba rastro de poder. Entró en uno de sus locales más concurridos, en la periferia de South y de Chicago, y en cuestión de minutos notó la tensión. En la cocina reinaba el caos. En el comedor faltaba personal. Los empleados se movían como si se ahogaran en una corriente invisible. Rápidos, estresados, silenciosos. Solo era mediodía. Y ya, sus caras se lo decían todo. No era un mal día. Esto era lo normal. Nathan apenas se había ajustado el delantal demasiado ceñido a la cintura cuando una voz le llamó desde detrás, tranquila pero firme. ¿Eres el nuevo? Se giró y la vio. Parecía tener unos 20 años, pelo castaño oscuro recogido en una coleta desordenada, uniforme limpio pero claramente desgastado por el tiempo. Tenía unas profundas ojeras que ningún maquillaje podía ocultar. No solo cansada, sino desgastada. Sí, respondió. Nathan, primer día. Le dio un rápido repaso y asintió. Soy Tessa. Te mostraré el lugar, pero te advierto, ¿este lugar? No tienes tiempo para entrar en calor. Ya nos estamos ahogando. Vas directo al fondo. Su tono no era frío, sino sincero, casi de disculpa, como si odiara ser ella quien dijera la verdad. Nathan asintió en silencio, siguiéndola mientras ella se movía con práctica urgencia entre temporizadores de freidoras, pantallas de pedidos y una pila de recibos de drive-thru que parecían rellenarse solos. Mientras trabajaban, algo en Tessa le llamó la atención. Era eficiente, rápida, tranquila bajo presión. Y, sobre todo, amable. Incluso cuando los clientes se quejaban, los pedidos se retrasaban y el sudor les corría por la nuca, ella seguía siendo amable. Se disculpó cuando un cliente gruñó por unas patatas fritas frías. Dio las gracias al cocinero incluso después de que le ladraran. Le contó un chiste suave a una cajera en pánico solo para aliviar la tensión. Pero fueron sus ojos los que la traicionaron. De vez en cuando ella se daba la vuelta o se agachaba para coger algo de debajo del mostrador, él lo vislumbraba. Un destello de dolor. No solo cansancio, algo más profundo. Como el tipo de cansancio no te quita el sueño. Durante su breve descanso, apenas 6 minutos, Tessa se sentó en una caja junto al muelle de carga. Consultó su teléfono, con los pulgares vacilantes sobre la pantalla. Arrugó las cejas. Apretó los labios. Y entonces, con la misma rapidez, cerró la pantalla y volvió a meterla en el bolsillo, levantándose y reincorporándose al caos sin decir palabra. Nathan lo observaba todo en silencio, fingiendo tantear los dispensadores de servilletas. Pero por dentro, algo se retorcía. No se trataba solo de un restaurante con poco personal. Fue un derrumbe lento y, de alguna manera, Tessa era la que sostenía el techo con sus propias manos. El chasquido agudo de unos zapatos lustrados resonó en la baldosa, rompiendo el ritmo de la bulliciosa cocina como si se cayera un plato. Nathan se giró justo a tiempo para ver cómo se abría la puerta del despacho y salía un hombre. Se movía con la prepotencia de quien piensa que la sola presencia es liderazgo. Kevin, director general, 40 y tantos, colonia de diseñador, pelo engominado a la perfección. Y ese reloj, elegante, plateado, el tipo de reloj que susurraba. No soy como tú. Kevin no saludó. No preguntó cómo iba el turno. Ni siquiera miró al nuevo aprendiz,
Nathan, cuya etiqueta con su nombre estaba torcida por las prisas por fichar a tiempo, examinó el comedor entrecerrando los ojos, como si buscara defectos que pudiera castigar. Y entonces, su voz atravesó la habitación. Tessa, la mesa 7 sigue esperando. Necesitas una invitación escrita para hacer tu trabajo. Las palabras cayeron con fuerza, lo suficiente para que los clientes se detuvieran en mitad de la conversación. A Nathan se le revolvió el estómago. Vio como Tessa, en plena tarea en el puesto de bebidas, se quedaba inmóvil un segundo. Sin réplica. No se defendió. Solo un asentimiento silencioso y obediente mientras giraba sobre sus talones y se dirigía a la mesa 7, bandeja en mano. Pasos rápidos y precisos. Nathan no pasó por alto la expresión de su rostro cuando se dio la vuelta. No estaba molesta. No le sorprendió. Estaba resignada, como alguien que ha aprendido a no inmutarse ante las bofetadas porque vienen muy a menudo. ¿Y Kevin? Se dio la vuelta sin decir palabra y se dirigió directamente a su despacho. Sin apoyo, sin dirección, solo el aguijón de la humillación, dejado atrás como la grasa en una parrilla caliente. Durante las 3 horas siguientes, Nathan vio repetirse la misma escena una y otra vez. Cada vez que la tensión en la habitación se disparaba, Kevin reaparecía. No para ayudar, no para arreglar, sino para acusar. Cuando un cliente se quejaba, Kevin echaba la culpa a la recepción. Cuando la comida tardaba, ladraba a la cocina. Cuando Nathan se le cayó una bandeja de hamburguesas envueltas en su primera carrera, Kevin no le preguntó si estaba bien. Solo se burló y murmuró: «Ya veremos lo que dura esta». Y cuando las cosas se calmaron, desapareció de nuevo. De vuelta a su despacho. De vuelta a su silla. Probablemente revisando el correo electrónico o las cotizaciones bursátiles mientras su equipo evitaba a duras penas que el edificio se derrumbara. Pero a través de todo, fue Tessa quien mantuvo la línea. Cuando un cliente le reprochó que sus patatas fritas estaban frías, le ofreció un nuevo lote y una disculpa. Cuando una cajera nueva rompió a llorar durante la hora punta de la cena, Tessa intervino, haciéndose cargo tranquilamente de la caja con una sonrisa tranquila. Cuando la máquina de hielo inundó la zona de preparación, cogió toallas antes de que nadie se diera cuenta. Era más que una trabajadora, era el pegamento. Sin embargo, Kevin no lo vio. O peor aún, lo vio y prefirió ignorarlo. A las 6:45, el restaurante bullía de pedidos, quejas y cansancio. Y Tessa parecía una vela que llevaba demasiado tiempo ardiendo por los dos extremos. Al pasar junto a Nathan por el mostrador de preparación, balanceando una bandeja con la cara desencajada, él le llamó la atención. «Hola», dijo, suave pero directo. «¿Estás bien?» Soltó una risita cansada. No era amarga, solo vacía. Sí, solo otro día en el paraíso. Su sonrisa no llegó a sus ojos. Y para Nathan, ese fue el momento en que cambió el guión. No se trataba solo de una mala gestión. No era solo caos. Se trataba de una negligencia sistémica. Y Kevin estaba en el centro. El ajetreo de la cena llegó en oleadas, ruidoso, caótico, implacable. El chisporroteo de las patatas fritas, el ladrido de los pedidos, el pitido incesante de la pantalla de pedidos. Nathan se movía de un puesto a otro, haciendo lo que podía, tirando bollos, limpiando bandejas, embolsando comida para llevar. Pero mantenía un ojo en Kevin y los dos en Tessa. Ahora estaba claro que Tessa no era solo la trabajadora más rápida de la planta. Era la más esencial. Saluda a los clientes con una sonrisa cansada pero firme. Entrenó a una adolescente nerviosa en la caja registradora entre pedido y pedido. Reponía las salsas mientras esperaba a que terminaran de cocinarse. Y cuando una bandeja se derramaba por el suelo, era la primera en coger una fregona, aunque no fuera su sección. No sobrevivía al turno. Ella lo llevaba. Kevin, por otro lado, había estado ausente durante casi 2 horas, apareciendo una vez para gritar sobre la falta de una tapa de bebida y luego desapareciendo de nuevo como una sombra con wifi. Nathan ya no podía apartar la mirada. Había algo en la forma de moverse de Tessa, como si siempre estuviera al límite, como hubiera memorizado los pasos exactos para evitar la explosión de una mina terrestre. Sus manos eran rápidas, su sonrisa cortés, pero sus ojos contaban otra historia. Agotamiento, miedo y algo más, un resentimiento que no tenía dónde ir. A las 9:15, el restaurante se había reducido. El bullicio se había reducido a un murmullo.
Nathan estaba rellenando los dispensadores de servilletas cerca de la puerta cuando Kevin reapareció, sosteniendo una taza de café que no se había ganado y hablando con un tono que erizó la piel de Nathan. «Tessa», llamó Kevin despreocupadamente desde el mostrador. «Tu turno terminó hace una hora. ¿Por qué sigues aquí?» Estaba limpiando una mesa cuando se quedó inmóvil. Su voz, cuando llegó, era compuesta pero tensa. «Nos quedamos cortos. No quería dejar a todo el mundo luchando». Se burló Kevin. «No es mi problema. Cierra el reloj y vete a casa». Así, sin más. «Despedido. Públicamente. Fríamente». Nathan observó cómo Tessa permanecía de pie, con los hombros echados hacia atrás como una armadura y la respiración apenas visible. Por un segundo, esperó que estallara, que discutiera, que dijera algo, pero no lo hizo. Se limitó a asentir, caminó hacia el fondo, cogió su bolsa de vestuario y se fue, en silencio, como un fantasma saliendo de su propia vida. Nathan la siguió con la mirada, sintiendo algo duro y caliente en el pecho. No tenía sentido. Tessa había dicho que estaban cortos de personal. Estaba claro que la necesitaban. Entonces, ¿por qué la echaban? Y entonces me di cuenta. Control. Kevin no estaba gestionando el horario. Lo estaba usando. Lo armaba, premiando el silencio y la obediencia, castigando la resistencia y la fuerza. No me extraña que nadie le plantara cara. Nathan terminó su turno en silencio. Pero mientras caminaba hacia el aparcamiento, se fijó en ella. Tessa, apoyada en un viejo sedán plateado, con el delantal bien doblado sobre el regazo. Se frotó las sienes y sacó el teléfono. Sus dedos se posaron sobre la pantalla y luego hizo una llamada. Nathan no pudo oír las palabras, pero no le hacía falta. Vio que su postura cambiaba. La vi levantar los hombros y luego hundirlos. La vi cerrar los ojos como si estuviera conteniendo algo más que frustración. La llamada duró menos de un minuto. Cuando terminó no lloró, no maldijo. Ella solo se sentó allí, callada, quieta, sola. Luego arrancó el coche y se adentró en la noche. Nathan se quedó atrás, de pie entre las sombras del aparcamiento, con los puños apretados en los bolsillos de su sudadera con capucha. No era un problema de personal. No se trataba de pereza. Se trataba de un sistema roto de arriba abajo. ¿Y Kevin? Kevin no era gerente. Era un tirano con una tarjeta de tiempo. A la mañana siguiente, Nathan llegó temprano, antes de que se encendiera el cartel de abierto, antes de que el primer olor a aceite de freidora llenara el aire. El cielo seguía manchado de gris. El aparcamiento estaba vacío, pero la puerta trasera del restaurante, ligeramente entreabierta. En él flotaban voces agudas y tensas. Se acercó lo suficiente para oír sin ser visto. La voz de Kevin llegó primero, baja pero fría. «No me importa, estás corta de alquiler. Tessa, ayer te fuiste antes de que terminara tu turno, y eso no va a funcionar». El frío de la mañana no era nada comparado con el que le recorría la espalda. La respuesta de Tessa llegó unos segundos después, mesurada pero tensa. «Me quedé una hora más. Ayudé a cerrar. Nos estábamos ahogando, Kevin». «Te fuiste cuando te lo dije», espetó Kevin. «Si querías las horas, deberías haber dicho algo». Nathan apretó la mandíbula. La había visto prácticamente correr por la planta la noche anterior, quedarse más tiempo del que requería su turno. ¿Y ahora Kevin la castigaba? ¿Convirtiendo esa lealtad en una razón para regañarla? Luego bajó la voz, más tranquila, dolorida. «Lo hice. La semana pasada. Pedí más horas. Las cortaste de todos modos». Una pausa. El silencio se estiró como un alambre demasiado tenso. Entonces Kevin se rió, burlón. «No es mi problema. ¿Quieres más horas? Demuestra que las mereces». Nathan no oyó lo que vino después. Solo el suave sonido de los pasos, el chirrido de la puerta al cerrarse y el pesado peso de la manipulación que se asentaba en el aire como el humo. Para cuando el restaurante abrió, Tessa estaba de vuelta detrás de la caja registradora. Su sonrisa en su sitio. El pelo recogido. Su postura, cautelosa. Cualquier otro podría habérselo perdido. Podría haberse creído el programa. Pero Nathan lo sabía mejor ahora. No solo estaba cansada. No solo estaba sobrecargada de trabajo. Estaba atrapada, trabajando para alguien que utilizaba sus horas como una correa, tirando de ella cuando se desviaba demasiado de su obediencia silenciosa. Kevin no se limitó a gestionar la agenda. Controlaba la vida de la gente con él. Durante todo el turno, Nathan vigiló cada movimiento.
Vio cómo Kevin desechaba las preguntas de un recién contratado con miradas de reojo y sarcasmo. Vio cómo el equipo trabajaba más duro cuando Kevin no estaba en la sala, no porque inspirara el esfuerzo, sino porque le quitaba la vida. Observó cómo Tessa, María y Luis se hacían cargo de los demás, no para recibir elogios ni primas, sino para protegerse mutuamente. Para sobrevivir, Kevin no ofreció ninguna ayuda. Solo salió a la superficie para culpar. Entonces llegó el momento que hizo hervir la sangre de Nathan. María, una madre soltera que trabajaba en el turno de tarde, había estado echando un vistazo a su teléfono entre pedido y pedido, apenas perceptible. Nathan vio la preocupación grabada en su rostro. El tipo de preocupación que solo los padres conocen. Finalmente, Kevin se dio cuenta. ¿Quieres mandar mensajes toda la noche, María? Llamó a través de la cocina, con su voz cargada. Quizás debería reducirte las horas también. La sala se quedó en silencio. María se detuvo a medio paso, con los ojos muy abiertos. Su voz apenas supera un susurro. Se suponía que mi niñera recogería a mi hija. Solo estaba comprobando si... No. Mi problema, interrumpió Kevin, apartándola como si fuera una mosca molesta. Y eso fue todo. Esa fue la gota que colmó el vaso. Nathan había visto todo lo que necesitaba ver. Cada manipulación, cada despido, cada momento de crueldad enmascarada como liderazgo. Kevin no era un gerente incompetente. Era una amenaza activa para su equipo. Y al final de ese turno, Nathan ya no era solo un director general disfrazado. Era un testigo. Y lo que había presenciado fue imperdonable. El reloj marcaba las 10:12 de la noche. El último cliente se había ido. Las freidoras estaban apagadas. Las sillas se apilan. El turno se acaba. Pero la adrenalina de Nathan apenas empezaba a subir. Se quedó de pie junto al fregadero, agarrando el mango como si fuera una espada, con los ojos clavados en el resplandeciente rayo de luz que salía del despacho de Kevin. Tessa y María limpiaban el mostrador en silencio. Luis estaba desmontando cajas cerca de la parte trasera. Seguían moviéndose, seguían trabajando, seguían manteniendo unido este lugar, mientras Kevin, como siempre, estaba cómodamente sentado en su cueva. Sin hacer nada, Nathan se secó las manos y caminó lentamente hacia el despacho. Cada paso se sentía más pesado. No con nervios, sino con propósito. Se detuvo ante la puerta y llamó una vez con fuerza. Toc, toc. Sí, llegó la voz de Kevin, plana, aburrida. ¿Necesitas algo? Nathan abrió la puerta. Kevin ni siquiera levantó la vista de su teléfono. ¿Terminando? Coge un trapo o algo. Aquí estamos bien. Nathan entró y cerró la puerta con un chasquido silencioso. Se quitó la gorra, se peinó hacia atrás y miró a Kevin a la cara. En realidad, dijo Nathan, su tono calmado pero frío, lo que necesito es que entiendas exactamente a quién le has estado hablando con desprecio durante los últimos 2 días. Kevin finalmente levantó la vista, confundido. Entonces, lentamente, una sonrisa se dibujó en su rostro. Bien, ¿qué es esto? ¿Algún tipo de evaluación de rendimiento? Se rió entre dientes. Bastante atrevido para un aprendiz. Nathan no parpadeó. Se llevó la mano al bolsillo, sacó el teléfono y lo pulsó varias veces. Dio la vuelta a la pantalla. En él, un retrato profesional. Su nombre completo. Nathaniel Crane, director general, Crane Kitchen CEO. La sonrisa de Kevin desapareció. Se quedó mirando, parpadeando, procesando. Y entonces se le fue el color de la cara. ¿Tú eres? ¿Tú eres él? Dijo, con la voz entrecortada. Nathan asintió lentamente. He pasado los 2 últimos días trabajando al lado de la gente a la que has descuidado, insultado, manipulado. He visto cómo funciona este restaurante y no es por tu culpa. Es a pesar de ti. Kevin se echó hacia atrás, tratando de recuperar algo de su fanfarronería. Mira, no sé lo que crees que has visto. Tengo responsabilidades aquí. Tomo decisiones difíciles. Empiezas a dejar que las emociones dirijan las cosas y... No, interrumpió Nathan con voz afilada. Ni siquiera trates de explicar lo que vi. Se acercó más, con voz grave, controlada, mortalmente serio. Recortaste las horas de Tessa después de que se quedara hasta tarde. Humillaste a María por ver cómo estaba su hijo. Has enterrado a este equipo en el estrés y luego te has escondido aquí como un cobarde mientras ellos mantenían el lugar unido. Kevin volvió a abrir la boca, pero Nathan le cortó. ¿Crees que esto es liderazgo? Esto no es disciplina.
Esto es abuso. El silencio en la habitación era sofocante. Así es como esto termina, dijo Nathan. Has terminado aquí. Con efecto inmediato. Kevin se quedó boquiabierto. Se levantó, alzando la voz. ¿Me estás despidiendo? ¿Sin previo aviso? Sin dudarlo, dijo Nathan, impasible. Se revisará tu indemnización, pero yo no contaría con mucho. Recoge tus cosas. No volverás. Kevin apretó los puños sobre el escritorio, pero no discutió. Lo sabía. Había quedado al descubierto. Y esta vez no pudo salir hablando. Nathan se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. Pero antes de abrirla, se detuvo un momento. Tuviste elección, dijo en voz baja. Elegiste el miedo sobre el respeto. Recordarás este lugar, Kevin. Pero después de esta noche, este lugar finalmente empezará a olvidarte. Luego se marchó, dejando a Kevin solo en silencio, por primera vez, verdaderamente impotente. El aire fuera de la oficina de Kevin se sentía diferente, más ligero. Nathan entró en el comedor principal y, por un momento, todo quedó en silencio. Tessa y María estaban de pie junto a la caja registradora, congeladas a mitad de la limpieza. Luis asomó la cabeza desde el pasillo trasero, con la toalla colgada del hombro. El equipo había oído el enfrentamiento, quizá no las palabras, pero sí el tono, y ahora esperaban. Inseguros, desconfiados, esperanzados. Nathan miró a su alrededor, con las caras dibujadas por el cansancio, pero los ojos parpadeando con una pregunta que no se atrevían a formular. Al final ha cambiado algo. Se aclaró la garganta. Kevin se ha ido. Silencio. Nadie se movió. Entonces, un suave sonido procedente de la parte trasera. Luis dejó escapar un silbido bajo y se apoyó en el mostrador. No pensé que viviría para ver el día, murmuró, medio para sí mismo. María parpadeó, como si no se lo creyera. Tessa exhaló lentamente y se frotó la nuca. ¿Se ha ido? ¿De verdad?, preguntó. Nathan asintió. Desde hace 10 minutos. Tessa sacudió la cabeza con incredulidad. ¿Qué pasa ahora? Nathan se adelantó, con voz firme. Ahora las cosas cambian. Miró a cada uno de ellos a los ojos y les hizo entrar en el momento. No más favoritismos. Basta de castigar a los que más trabajan mientras otros pasan de largo. No más liderazgo que se esconde detrás de las puertas y deja que los demás se ahoguen. Hizo una pausa. Luego se volvió hacia Tessa. Y a partir de ahora, serás ascendido a subdirector. Sus ojos se abrieron de par en par. Abrió la boca para protestar, pero no dijo nada. Ya has estado haciendo el trabajo, continuó Nathan. Has formado a nuevos empleados. Has hecho turnos. Has cubierto los huecos que Kevin creó. Es hora de que te den el título y el sueldo. Tessa se le quedó mirando. Por una vez, completamente muda. Le tembló el labio, solo ligeramente. Yo no sé qué decir. Entonces no lo hagas, dijo Nathan, suavemente. Sigue mostrándome por qué este lugar funciona porque tú lo haces. María se rió en voz baja, sacudiendo la cabeza. Siento como en una película. No, dijo Nathan, sonriendo por primera vez en todo el día. Solo está siendo visto por fin. Se volvió hacia el grupo. En general, habrá aumentos salariales, auditorías de horarios y, a partir de la semana que viene, una reunión de todo el equipo con recursos humanos. Si algo no funciona, si tienes exceso de trabajo, falta de apoyo o falta de respeto, tendrás línea directa conmigo. Es una promesa. Ahí estaba otra vez. Ese cambio. El parpadeo de sus ojos. No incredulidad, no confusión, pero algo más, la esperanza. Esperanza real. No porque alguien dijera las palabras adecuadas, sino porque habían visto lo que hacía, lo que arriesgaba, cómo escuchaba, y lo más importante, porque Kevin se había ido. A la mañana siguiente, Nathaniel Crane entró en el restaurante, no oculto tras un disfraz, ni interpretando el papel de un aprendiz, sino como él mismo. No hubo ningún anuncio, ni cámaras, solo un regreso tranquilo. Llevaba vaqueros y un sencillo polo de marca. Llevaba las mangas remangadas, la cara sin afeitar y una presencia discreta, pero arraigada. Porque no se trataba de óptica. Se trataba de un cambio. El personal ya estaba en movimiento. El ruido de las sartenes, el zumbido de la estación de preparación, el silbido de la parrilla calentándose. Y sin embargo, todo parecía diferente. Donde antes había una energía frenética, ahora había concentración.
Cauteloso, sí, pero esperanzado. Tessa levantó la vista de detrás del mostrador, donde ya estaba cotejando el inventario de la mañana con lo que realmente tenían en el congelador. Su mirada se dirigió a Nathan. Su voz era cautelosa. No pensé que todavía estarías por aquí. Nathan sonrió con calma mientras se apoyaba en el mostrador. No parecía correcto prometer un cambio y luego desaparecer. Una pausa. Luego, Tessa asintió lentamente. Me parece justo. Eso fue más que aceptación. Ese fue el principio de la confianza. A medida que avanzaba la mañana, iba llegando más personal. María llegó con el pelo recogido en un moño sencillo y las mangas remangadas hasta los codos. Echó un vistazo al horario y se detuvo. Nathan observó desde la distancia cómo ella lo escaneaba y luego se quedó mirando. No faltaba su nombre. No le habían recortado las horas. De hecho, le habían devuelto la jornada completa. Parpadeó, como si no acabara de creérselo. ¿Vuelvo? ¿A tiempo completo? Preguntó en voz baja. Tessa levantó la vista del mostrador. Sí, te lo has ganado. Y te necesitamos. A María le tembló ligeramente el labio. Asintió con la cabeza y se dio la vuelta antes de que nadie pudiera ver la emoción en sus ojos. En la cocina, Luis ya estaba preparando la parrilla. Nathan se puso a su lado, atándose un delantal improvisado. ¿Necesitas ayuda? Luis echó un vistazo, sorprendido, pero no sin habla. Saltando la línea de nuevo. «Jefe». Nathan sonrió. «Hasta que podamos conseguir nuevas contrataciones, voy a donde me necesiten». Luis se rió por lo bajo. «Sabes, no eres lo que esperaba». «La mayoría de los directores generales no lo son», respondió Nathan, moviendo una espátula. Al mediodía, el restaurante estaba en marcha. No perfecto, pero sí productivo. Nathan se movía en silencio por los turnos, observando sin cernirse, echando una mano sin tomar el mando. Los clientes también se dieron cuenta. Fueron recibidos con auténtica cordialidad, no con la cortesía robótica y forzada propia del cansancio, sino con el tipo de atención al cliente que solo aflora cuando no se machaca a los empleados entre bastidores. María sonrió cuando entregó el pedido de una familia. Luis soltó un chiste en voz baja en la ventanilla del autoservicio. Incluso la nueva cajera, tímida apenas un día antes, se mostraba ahora con un poco más de confianza bajo la guía de Tessa. Más tarde, Nathan llamó a Tessa a un lado en la sala de descanso. «Tenemos que hablar de contratación», dijo. «Nos falta personal y no es sostenible». Tessa se cruzó de brazos, pensativa. Luis conoce al equipo mejor que nadie. Sabe muy bien quién va en serio y quién no. Nathan asintió. «Entonces forma parte del comité de contratación. Usted también». Inclinó la cabeza. «¿Y para gerente? Planeas enviar a alguien de la empresa». «Solo si no podemos promocionar desde dentro», dijo Nathan. «Este equipo se merece a alguien que lo haya vivido, no a alguien que llegue pensando que sabe más». Eso la hizo reflexionar. Un destello de algo pasó por su rostro. Respeto. El ajetreo de la cena llegó rápido y con fuerza. Pero esta vez, la cocina no se vino abajo. Se comunicaban. Se apoyaban mutuamente. Se esforzaban, no por sobrevivir, sino por orgullo. Nathan también se fijó en María. Trabajaba con eficiencia, pero no dejaba de mirar el reloj. De vez en cuando se llevaba la mano al bolsillo, rozando su teléfono. Nathan se acercó suavemente. «¿Todo bien?» María dudó y luego asintió. «Sí, estoy esperando que mi hija llegue a casa. Solía aterrorizarme comprobar mi teléfono en hora punta». Nathan esbozó una suave sonrisa. «Revísalo siempre que lo necesites. Ser madre no es una obligación». María bajó la mirada un segundo, parpadeando rápidamente. «Gracias», susurró. A las 9:30, los últimos clientes terminaban de comer. Los suelos estaban barridos, los platos fregados, las bolsas de basura atadas y apiladas cerca de la puerta. Tessa se apoyó en el mostrador, portapapeles en mano, escaneando la lista de preparativos de mañana. Nathan se puso a su lado. La habitación zumbaba con algo silencioso, pero poderoso. Esperanza. Ya no eran solo palabras. Era real. Aún les faltaba personal. Todavía curándose. Pero esta noche, por primera vez en mucho tiempo, el equipo no se limitó a intentar pasar el día. Empezaban a creer en algo mejor. Y esta vez no estaban solos. A la mañana siguiente, Nathan entró en el restaurante justo después del amanecer. Sin portapapeles, sin asistente detrás, sin traje,
Solo él. Y esta vez, le estaban esperando. Tessa ya estaba detrás del mostrador, tecleando en la pantalla táctil de la caja registradora, comprobando los suministros y anotando las existencias. Levantó la vista cuando Nathan entró y le dedicó una pequeña pero genuina sonrisa. «No creí que fueras a aparecer tan temprano», dijo, dejando el bolígrafo. Nathan sonrió satisfecho. «No pensé que ya estarías en tu segunda cafetera». Enarcó una ceja. «Tercero». Se rieron en voz baja, pero bajo el humor había algo real. Un nuevo tipo de familiaridad. Respeto mutuo. La cocina estaba viva a las 8 de la mañana. Luis picaba cebollas como un chef experimentado. María arreglaba servilleteros y ayudaba a un recién contratado a descifrar el sistema de punto de venta. La tensión que antes flotaba en el aire como una nube de tormenta se había disipado. Seguía habiendo problemas. Siempre los habría. Los pedidos se perdían. El nuevo empleado se olvidó de tostar un bollo. Un envío llegaba tarde. Pero nadie se asustó. Nadie miró por encima del hombro buscando la sombra de Kevin. Lo superaron juntos. Hacia el mediodía, cuando el ajetreo del almuerzo amainaba, Nathan convocó una breve reunión de personal. El equipo se reunió en el comedor, cansado, curioso, limpiándose las manos en los delantales. Se situó al frente, sin nada en las manos, solo su voz y la verdad. Sé que esta última semana ha sido diferente, tal vez incluso un poco caótica. Pero el cambio siempre lo es. Echó un vistazo a sus rostros. Algunos se mostraban cautelosos. Otros seguían escépticos. Pero le escuchaban. Todos habéis cargado con este lugar cuando apenas se mantenía unido. Y esa no debería haber sido vuestra carga. Eso fue en mí. En el liderazgo. De gente como Kevin, que pensaba que el miedo era lo mismo que el respeto. Hizo una pausa. Dejó que se calmara. A partir de ahora, va a ser diferente. Y empieza por cómo lideramos. Se acabó la microgestión desde un despacho cerrado. Se acabó castigar a la gente por ser humana. Se acabó el silencio cuando algo va mal. Se volvió hacia Luis. Dirigirás la contratación y la formación. A María, tus horas son permanentes. Tus prioridades como madre, respetadas. Y por último, a Tessa. A partir del mes que viene, este local buscará un nuevo director general. Me gustaría que te presentaras. Se quedó inmóvil. Todas las cabezas se volvieron hacia ella. ¿Yo? Preguntó, apenas por encima de un susurro. Nathan asintió. Ya has sido el corazón de este lugar. Es hora de que tengas la autoridad que te corresponde. Durante un segundo, Tessa se quedó mirándole, con la mandíbula apretada y la emoción reflejada en el rostro. ¿Hablas en serio? Completamente. Miró a su alrededor, al equipo, a la gente con la que había luchado durante meses. Gente que se había apoyado en ella. Y entonces, lentamente, asintió. «¿De acuerdo?», dijo. «Entonces construyamos algo mejor». Cuando el equipo volvió al trabajo, Nathan se quedó mirando. Sin aplausos, ni confeti, ningún momento de película a cámara lenta. Solo gente que asume su papel con orgullo, no con presión. Tessa repasó el horario en su portapapeles, sugiriendo rotaciones más justas. Luis entrenó a un segundo cocinero en el tiempo de la parrilla. María se rió con un cliente que derramó su bebida. Era pequeño, pero era real. No se trataba solo de un restaurante que cambiaba de manos. Se estaba reescribiendo una cultura. Y cuando Nathan salió a respirar aire fresco, el sol se abrió paso entre las nubes por encima del aparcamiento del centro comercial. Miró hacia el restaurante. Un lugar que antaño funcionaba a base de miedo. Ahora funciona, por fin, con respeto, honestidad y esperanza. Y él sabía, este no era el final de la historia. Era solo el principio.